tratando hace una semanita. Tenemos una entrevista que ofreceros que le hemos hecho a Manuel Hernández, biólogo, psicólogo, de referencia para muchos de nosotros y bueno, referente absoluto en el mundo del trauma, gracias además al método Parcube que creó hace relativamente poquito y que se ha demostrado que es muy eficaz, ¿no? Algunas de nosotras nos hemos formado con él, hemos tenido esa suerte en diferentes formatos y bueno, él es muy generoso. Gracias, Manuel, por decirnos que sí, sin ninguna duda. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista, que es lo interesante. Bueno, por empezar con algo muy sencillo, te diría ¿qué es un trauma según tu punto de vista? El trauma es algo que desborda o supera la capacidad de la persona de poder vivir con eso. Significa una experiencia que deja una herida, que nos hace daño. Como podéis imaginar, el trauma es inevitable en el ser humano. Todos vamos a tener trauma. Ya el nacimiento pues supone un trauma, ¿no? Y lo que es importante es cómo aprendemos a vivir con eso, o cómo aprendemos a superarlo, o cómo aprendemos a repararlo. Sí, es cierto que haces mucho hincapié siempre en la importancia de aprender a vivir con el trauma y el cómo, más que en lo que sucedió en sí mismo, ¿no? Luego vas a referirte a esto. Creo que es importante también señalar que tú has estudiado, que tú diferencias muy bien entre un trauma y un trauma de apego. ¿Qué nos podrías contar de este trauma de apego? ¿Qué te refieres? Pues se produce en el momento en que el niño o la niña tiene que vivir con miedo, tiene que vivir en alerta con sus cuidadores. No puede dejar que las cosas ocurran de una forma natural, sino que está constantemente intentando adaptar su conducta, sus emociones, sus condiciones, su forma de pensar a lo que necesitan los demás. Es decir, va a crear unas formas disfuncionales para poder regularse con su familia. ¿Qué ocurre? Que eso va a producir, cuando se relacione con otras personas, problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que era adaptativo para relacionarse con su familia o para sentir confort con ellos, pues no lo es con otras personas o en otras situaciones. Si la persona que tendría que protegerme, en este caso la figura de apego, me ignoran o incluso me hacen daño, esto crea un sistema o una situación que es irreversible en el sistema del niño. ¿Por qué? Porque el sistema de afiliación o de aproximación o de búsqueda de las figuras de apego se va a ver activado al mismo tiempo que un sistema que va a hacer que me proteja de ellos. Y esto hace que los dos sistemas, al ser incompatibles, provoque un esfuerzo enorme en la psique del niño. Incluso puede producir que se produzca lo que llamamos disociación, que se creen como redes neuronales independientes, en las cuales al mismo tiempo que necesito a los demás, tengo miedo de estar con ellos o tengo miedo de necesitarlo. Lógicamente, cuanto más duro ha sido, más cercanas han sido las personas que lo han provocado, más pequeño era, menos recursos tenía, más difícil va a ser poder aprender a vivir con eso, ¿no? Y sobre todo hay algo muy importante. Si un trauma se produce en una situación de apego, una situación interpersonal, vamos a necesitar otra figura interpersonal que nos repare eso, que puede ser un amigo, un familiar, una pareja o un terapeuta. Pero el trauma de apego se tiene que resolver en una situación de apego. Qué interesante que esto que dices y que duro también el pensar que aquellos que te tienen que proteger y dotar de todo sostén y de toda seguridad son aquellos que te desprotegen y que te hacen sentir en peligro, ¿no? Podríamos decir entonces, Manuel, no lo sé, que los traumas que se producen, los traumas de apego a los que tú te refieres en estas edades tempranas, producidos por las figuras de apego, ¿serían irreversibles? No es una cuestión de que sean reversibles o no, es una cuestión de si podemos aprender a vivir con ellos o no. Es decir, o cómo aprendemos a vivir con ellos. Muchísimas personas que estuvieron en Auschwitz salieron de Auschwitz y no acabaron traumatizados, y otros muchos sí, claro. ¿Por qué? Porque por lo que sea, pues por sus experiencias previas, o por cómo aprendieron a superar eso, o cómo pudieron adaptarse luego, pues eso consiguieron que formara parte de su vida como una experiencia terrible, durísima, pero que no les impidió, digamos, seguir desenvolviéndose, o tener su familia, o un trabajo, o seguir viviendo, ¿no? Bueno, Manuel, y cambiando un poco de término, de línea, para aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿cómo podríamos diferenciar o saber si estoy en un periodo de ansiedad, si estoy pasándolo mal por X motivo,
si lo que tengo es un proceso ansioso o lo que tengo es correspondiente a un trauma. ¿En qué me fijo para saber eso? En realidad, la ansiedad es la manifestación que hace nuestro cerebro a través de nuestro cuerpo de que estamos en peligro. Es decir, la ansiedad es un síntoma, una señal que manda a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, de que estamos en peligro. Hay cierto grado de ansiedad que es normal, que es buena, y hay ansiedad que es absolutamente patológica, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si nosotros no hemos superado un trauma? ¿Cómo sabemos si algo nos está afectando? Bueno, pues si esas señales de ansiedad nos superan, nos desbordan, no somos capaces de relajarnos, no somos capaces de regularnos con ellas. Y eso nos indicaría pues que hay algún tema que está pendiente y que no hemos resuelto, que nuestro cerebro sigue con un nivel de alerta excesivo, algo que ocurrió mucho tiempo, pero que sin embargo lo seguimos percibiendo como una amenaza ahora. Bueno, Manuel, llegados a este punto donde ya sabemos que es casi imposible no generar un trauma a lo largo de nuestra historia, ya que el hecho de estar vivos implica haber pasado por uno de ellos, ¿tú qué recomendarías? Porque en consulta llega mucha gente que dice no quiero abrir ese melón, no quiero entrar en esto, que fue muy traumático, prefiero obviarlo, sé que puedo vivir con ello, sé que está ahí, pero entrar me da miedo, en fin. Para este tipo de personas, ¿cuál es tu opinión como especialista? ¿Crees que es mejor obviarlo o que es importante sanar el trauma? Sanar el trauma no es la palabra que a mí más me gusta decir aprender a vivir con el trauma, ¿no? Pero el trauma es importante superarlo, ¿por qué? Pues por una sencilla razón, porque el trauma supone poner mucha energía en sobrevivir, supone defendernos, estar en alerta, protegernos de que algo que nos hizo daño vuelva a hacernoslo. Y yo siempre digo a mis pacientes que toda la energía que gastamos en sobrevivir no nos va a quedar para vivir. Por lo tanto, lo más importante de superar un trauma es que nos da muchísima capacidad para poder regularnos, defendernos o vivir en el día a día, ¿no? No estar anclados todavía a algo del pasado, como esos dibujos, ¿no? Esas películas cuando era pequeño, que había un fantasma que le daban una bola de hierro, ¿no? Pues esa bola de hierro es el trauma, ¿no? Es lo que arrastramos, y quitarnos eso nos da muchísima energía para poder ser mucho mejor en el presente y en el futuro, y sobre todo para no ser también una fuente de dolor o de trauma para las personas que queremos. Muy bien, Manuel. Y bueno, ahora de cara a los profesionales y las profesionales del ámbito educativo, terapéutico que nos están escuchando, háblanos un poco de ese método que has creado, el método Parcube. He creado un modelo que se llama Parcube, que lo que trata es de revivir esa misma situación que vivimos en el pasado, vivirla ahora, pero en unas condiciones de seguridad con el terapeuta, mediante unas técnicas especiales de hipnosis, para poder activar esas redes neuronales, esas emociones que están ahí, y poder aprender a dar un significado distinto ahora, ¿no? Porque no olvidemos que las partes emocionales del cerebro viven en un presente eterno. Entonces esas partes, esas redes neuronales, esas memorias emocionales, están viviendo eso que vivimos hace 30, 20 años, como si estuviera ocurriendo ahora. Entonces hay que ayudar a la persona a que pueda vivirlas de nuevo, dando un significado distinto. ¿Qué hace eso? Que cuando se produzca un activador parecido al que provocó ese trauma, tengamos muchísimos más mecanismos para poder regularnos, para poder calmarnos y para poder sentirnos de otro modo. Porque las redes neuronales asociadas a las emociones son muchísimo más rápidas que las redes asociadas al conocimiento, ¿no? O a la regulación, porque las emociones están pensadas o han sido creadas por la naturaleza para poder sobrevivir, mientras que las otras han sido pensadas para poder vivir. Mi recomendación más absoluta a que los que no conocéis a Manuel en el ámbito formativo o no conocéis el método Parcube, lo probéis, os forméis. Y bueno, ya para cerrar, querría que cerraras tú, Manuel, agradecerte muchísimo este espacio que nos has regalado, desde tu generosidad, dejándonos tu tiempo, que sabemos que es muy escaso. ¿Algún consejo, alguna última cosita que decirnos? Deciros que no tengáis miedo a lo que haya ocurrido o a recordar cosas que os hayan pasado. Tened miedo a no ser mejores, ¿no? A pesar de lo que hemos vivido. Yo siempre digo que si soy buen psicólogo no es por lo que he leído, y he leído mucho, sino por lo que he vivido, ¿no? Pero el haber vivido, bueno, es lo que me hace humano y es lo que me hace sabio. Muchísimas gracias y hasta pronto.